Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos invitar a estas bellas personas a que oren con nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito Sí. eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Sí. Te doy gracias por este programa apologético. Sí. Tu programa, Padre, porque toda la gloria y la honra tú te la mereces. Sí. Danos luz, entendimiento, que sean tus sabias palabras en nosotros para exponer estos temas teológicos muy importantes para tu iglesia, para edificación de los santos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice: Amén y amén. Bueno, pastor, estamos celebrando nuestra antesala número 73. Damos gracias y a todas esas bellas personas que le deseamos un feliz año, ¿verdad, pastor? Claro, feliz año, feliz 2022. Empiecen este año, ¿verdad?, con el mejor regalo, el regalo de Jesucristo en sus vidas, que le va a dar vida eterna, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Eso es lo mejor. Pero vamos a lo que vinimos. Primeramente, también le vamos a decir a esas personas que nos están viendo, que no nos conocen, bueno, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags. Denle like, ¿verdad? Para que estos algoritmos puedan ir a otras personas. O usted mismo invite a otras personas a que oigan palabra de vida. Que está confundida, no tiene ninguna guía, no tiene nada. Pero nosotros tenemos esto, la palabra, ¿verdad, pastor? Claro que La sí. palabra que es la que nos va a guiar a todas. Verdad, tenemos el verdadero GPS, el gran plan de Dios. Así mismo es. Y bueno, para eso estamos, para llevarle la palabra de vida a muchos y ustedes dénsela a otras personas, porque eso también es parte de lo que es el evangelio, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Entonces, ahí está, suscríbase si no se han suscrito y denle a la campanita, ¿verdad? Entonces, pastor. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en Clarksville, Tennessee, los invitamos a nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, los domingos a las 11, el servicio general. Y les pedimos mucho su oración, su ferviente oración. No les pedimos dinero, ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra de vida, esta palabra de gloria, se pueda regar como los ríos en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y bueno, pastor, ahora a lo que vinimos. Pastor, el tema de hoy tiene que ver con la sal. ¿Qué tiene que ver la sal con el cristianismo, pastor? Muy buen tema, ¿verdad? Porque muchos desconocemos este tema teológico, que hay muchos ejemplos de la sal en Levítico, Jesús, en la Biblia, que habla de la sal, y de nosotros como cristianos debemos saber exactamente qué dice la palabra de Dios respecto. Exactamente. Y vamos a empezar con Mateo 5:13. ¿Qué nos dice Mateo 5:13? Ustedes agarren su Biblia y pónganse a manejarla. Si no saben, llamen a un cristiano que les ayude a manejar la palabra de Dios, a manejar la Biblia. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Wow, pastor! ¡Qué tremenda palabra! ¿Qué cree usted que nos dice aquí el Señor? Bueno, nos dice muchas cosas acerca de la sal, porque es importantísimo, porque la sal es importantísima, especialmente en los tiempos cuando caminaba Jesús, ¿verdad? Porque era un mineral muy preciado, y no todo el mundo tenía sal como tenemos hoy en día, que podemos adquirirla en los supermercados, en los saleros, por una cuestión muy baja, ¿verdad? Por $1 o por menos dinero. Antes la sal costaba muchísimo dinero. Y bueno, más adelante vamos a ver esa, digamos, como introducción lo que es la sal. Ahora, veamos Marcos 9:50. ¿Qué nos dice? Dice: buena es la sal
Mas si la sal se hace insípida, con qué la sazonaréis? Tenéis sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí, pastor, lo que yo veo es que Dios dice que la sal es buena. La sal es buena. La sal es buena y la debemos saber usar correctamente. Exactamente, pastor. Ahora, pastor, denos una introducción de lo que es la sal, de dónde viene eso de la sal. Bueno, la sal se utiliza desde tiempos muy remotos. La historia no está específicamente los años, ¿verdad? Pero desde hace 3000 años antes de Cristo o 2600 antes de Cristo, los chinos y los egipcios usaban sal. Entonces usaban sal porque la podían encontrar en los lagos, en las montañas, y se dieron cuenta que con esta podrían preservar los alimentos, porque en esa época, hace 3000 años antes de Cristo, no existían los refrigeradores o los sistemas de conservación. Y por muchos años la sal fue importantísima porque esa era la única manera de preservar los alimentos, ya que no existía la refrigeración que conocemos el día de hoy para preservar estos alimentos. Entonces la sal se sacaba de las minas o de las montañas y entonces costaba mucho y la tenían en pequeñas cantidades y de ahí viene la palabra salario, si usted no sabe. La palabra salario viene de la sal porque partes a los romanos y a muchas personas en el antiguo mundo se les pagaba con dinero y parte con sal. O sea, te daban tu dinero y un montoncito de sal para que tú fueras a la casa y tú se la dieras a tu esposa y la esposa pudiera ponerse en la carne, en el pescado para secarlos. La sal seca, que quema, entonces puede preservar estos alimentos. Años después, ¿verdad? La sal supieron que se podía sacar del mar con el sol haciendo salinas, se le llama eso salinas, que sacaban parte del agua y esperaba que se seque y de ahí se salía la sal, porque sabemos que el mar es salado, ¿verdad? Pero también de ahí vienen las personas que dicen que la sal es de mala suerte, si usted no lo sabe, porque años atrás si usted estaba comiendo y se le caía el salero, algo bueno que usted derramaba dinero. Porque costaba mucho, por eso dicen está salado, o sea que salado quiere decir que tú estás desperdiciando la sal, porque la sal era un mineral muy preciado en esos entonces. Ok, pastor, entonces aquí estamos viendo de que por lo menos nosotros los latinos decimos eso cuando, oye, ese está salado. Es por, como dice usted, mala suerte, pero es por eso, porque en los tiempos de antes el que derramaba la sal estaba derramando dinero. Claro, y es muy difícil si se te derrama la sal, ¿cómo la vas a juntar? Exactamente. Porque ya no va a estar muy pura, ¿verdad? Ya va a venir con polvo y tierrita. También tiene, pastor, la sal tiene también como algo místico que la gente le ha puesto a la sal, por lo menos, digamos así, los que tienen tiendas, algo así, echan sal y que para que evitar las malas vibras entren y esas cosas. Bueno, la sal también simboliza como dije antes, el dinero, y hay muchas costumbres y tradiciones todo en el mundo que en los nuevos negocios o durante el nuevo año ponen dinero en las ventanas o echan sal en las ventanas por ese mismo motivo, porque creen que eso va a traer la prosperidad a ellos, pero es una gran mentira porque es una falsa creencia, como muchas alrededor del mundo. Es una superstición. Superstición, sí, superstición con tradición. Exactamente, por eso es que no debemos estar bajo estas tradiciones paganas o estas tradiciones que han venido o han sido, mejor dicho, hereditarias de nuestros abuelos, nuestros antepasados, y lo hemos adquirido como algo que es verdad cuando no lo es, ¿verdad, pastor? Claro que sí, acuérdese, siempre que hay tradición con superstición, te va a traer destrucción. Exactamente. Ahora, pastor, ¿cuáles son las características de la sal con la iglesia o el cristianismo, que es lo que estamos hablando? Bueno, hay muchas características, ¿verdad? Porque la sal preserva, la sal da sabor, ¿verdad? La sal te puede dar más sed, ¿verdad? Cuando nosotros, por eso dicen que
no muchos tenemos sed de la palabra de Dios porque no son la sal del mundo. Si fueses tú la sal del mundo, tuvieses sed y hambre de la palabra de Dios. También la sal produce hambre si usted no lo sabe. Si usted está en un desierto y usted no ha tomado agua y usted tiene mucha sed y eso y le dan algo con sal, pues le va a dar más hambre, mucho más hambre. También puede derretir también el hielo o quemar, también la usan también para sanación en muchos casos, ¿verdad? Si tú te cortas o algo, tienes un problema en la boca, te juega la boca con sal y esa herpes simple que se llama dentro de la boca puede ser eliminada con la sal porque la quema, pero también previene corrupción. Corrupción de que se pudra la comida y todo. Claro, para perseverar. Perseverar. Perfecto. Ahora, pastor, vamos a ver el punto número 1. O sea, sería, las características serían, número 1, produce sed. Número 2, realza el sabor de los alimentos, ¿verdad? Sazonada, etc. 3, derrite el hielo. 4, la sal produce curación o sanación. Y 5, previene la corrupción o, digamos así, la pudrición, por decirlo así. Entonces vamos a la número 1, pastor. Claro, vamos a hablar específicamente de estas. Exactamente. Produce sed. Claro, produce sed, ¿ya? Por medio de esta sal, espiritualmente nosotros tenemos sed de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos dar un buen testimonio, porque tú no puedes dar un buen testimonio si tú no tienes sed y hambre de la palabra de Dios, como dije antes, porque muchas personas piensan que el simple hecho de hacer hábitos espirituales, de orar o ayunar, eso te da una espiritualidad, ¿no? Y vemos que la palabra de Dios dice que la fe solamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, pero nos dice en la Biblia que Romanos 8, capítulo 8, ¿verdad? Versículo 16 nos dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa sed que produce la sal solamente la puede producir Dios dentro de ti. Exactamente. Entonces mire lo que dice aquí ese Romanos 8:16. El mismo Espíritu nos da testimonio de nosotros mismos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Wow. Entonces, pastor, sed significa que nosotros tenemos que buscar la palabra como esa agua viva. Claro, por dentro de nosotros correrán ríos de agua viva, entonces eso mismo producirá esa sed. Ahora, según aquí, nosotros también como iglesias tenemos que influir en las personas para que también puedan tener esa sed, ¿correcto? Claro, nosotros tenemos que tener ese sazón a otros cuando nosotros hablamos de Dios. Por eso, no cualquiera tiene sazón. Si usted se fija, cuando usted cocina o conoce a alguna cocinera o una persona que es un chef, no todo el mundo tiene el mismo sazón. Exactamente. Entonces, para decir la palabra de Dios correctamente, produce ese sazón. Porque si la dices mal, no va a producir ese sazón. Va a quedar muy salada la comida o va a quedar insípida porque no tiene la sal correcta. Ahora, pastor, el punto número 2, ya que lo tocó acá, ¿verdad? ¿Cómo se realza el sabor de los alimentos? O sea, la sal realza ese sabor. Ahora, todos sabemos este hecho, que la sal condimenta la comida. Como estaba usted hablando, no todo el mundo es buen cocinero, pues, o sea, hay gente que cocina mejor que otras y todo. Pero así es el mundo cristiano. Claro que sí, y físicamente cuando usted come sal, si usted no lo sabe, usted quema su lengua. Si usted está comiendo mucha sal, quema su lengua. Y entre más sal usted coma físicamente, usted va a querer más sal porque ya no le va a saber insípido y le va a echar más sal. No he visto personas que le echan mucha sal porque ya se han quemado su lengua mucho. Por eso es bueno tener la proporción correcta de esa sal para que nosotros podamos ingerir los alimentos correctamente. Bueno, yo me acuerdo cuando allá nosotros íbamos a Maracay y agarrábamos mango verde y le echábamos sal y se nos ponía la boca así.
Por tanta sal que uno comía ahí. Pastor, pero la sal también hace daño, ¿verdad? Porque se le hinchan los pies a uno. Claro Cosas que sí, así. si usted, su circulación de su sangre no es muy buena o tiene problemas de la presión, no es recomendable que usted tome más de 1 gramo de sal en un día. Wow, increíble. Pero por eso es importante esta palabra, para que veamos que a veces Dios nos compara con la sal. Ahora, también tiene que ver que hay gente que hace daño, ¿verdad? Que conoce la palabra y hace daño. Claro, porque con la sal te pueden quemar y la predican mal, la dicen mal y entonces Está mal sazonada. en vez de recibir un sazón bueno, pues sale como usted dice, con los labios así. ¿Cómo? Entonces allá en Maracaná inventaron el selfie, ¿no? Sí, Okay. así mismo. Por eso es que es importante, ¿verdad? Que nosotros como cristianos sepamos influenciar al mundo, ¿verdad, pastor? Sí, claro que sí. Ahora, vamos a la número 3, que es el cristianismo es así, el mundo sin la influencia, sin la influencia del cristiano, es importante influenciar a las personas porque hay mucha gente que no tienen ningún propósito, que están afuera, no tienen ningún significado. Me refiero a que mucha gente que nada más trabaja, se va a la casa y ahí quedó todo. Otros ni siquiera saben por qué están aquí en esta tierra. Nosotros como cristianos tenemos que decirles cuál es el propósito de ellos, pastor, enseñarles cuál es la, digamos así, no la motivación, sino el propósito. El propósito es el evangelio. Claro que sí, tenemos un programa en nuestros cafetines que cuál es el propósito correcto para buscar a Dios. También tenemos estudios de cuál es el propósito correcto para buscar a Dios. Lo pueden buscar aquí, lo pueden buscar aquí. Sí, porque muchas veces desconocemos esto. Pero ese tipo de personas es como cuando usted le echa sal al hielo, se derrite. Exactamente. Y nuestra función es llevar una esperanza. Okay. La esperanza solamente viene a través de lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué nos dice Eclesiastés, pastor? Eclesiastés 12, 8 y Eclesiastés 12, 13. Eclesiastés 12, 8. Vamos a ver. Ok. Yo voy a decir el 8, mientras te buscas 13. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Y qué dice el 13, pastor? El 13 dice, a fin de todo el discurso oído de teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo del hombre. O sea, aquí Dios nos está poniendo que la vanidad, ¿qué es la vanidad, pastor? Vanidad significa en hebreo y en griego hueco. O sea que las personas tienen vanidad porque no se pueden llenar, o sea, quieren estar a la moda, quieren más cosméticos, quieren celulares nuevos, porque nada lo llena. Entonces tienes un hueco y ese hueco solamente se puede llenar con Dios. Ese es el Espíritu Santo. Es como si usted tuviera un rompecabezas y le falta una ficha. Esa ficha si tienes un hueco se llama vanidad y esa ficha solamente puede ser llenada por Jesús. Exactamente, y por eso en el 13 dice que el fin de todo discurso oído es teme a Dios. Teme a Dios. Para que guardes sus mandamientos y tengas todo. Claro que sí, ¿verdad? Pero no podemos temer a Dios si no lo conocemos, si no tenemos esa sabiduría para conocerlo. Exactamente, y aquí nos da el paso el número 3, que es la sal derrite al hielo. Pastor, ¿qué función tenemos nosotros como cristianos para llevar esta palabra de esperanza a los perdidos? Llevar la palabra correctamente, con un buen sazón, porque si usted ve los religiosos pueden llevar palabra de Dios, pero incorrectamente, cualquier secta, cualquier persona que contamine o diluya la palabra de Dios o tenga una doctrina de demonios no lo va a hacer. Solamente la iglesia gloriosa de Dios lo puede hacer. Así como dice Colosenses, ¿verdad? 4 versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada, con sal, que sepáis
cómo debéis responder a cada uno. Es muy importante porque no nos damos cuenta que no solamente la sal, tiene que haber gracia. Porque si Exactamente. no hay gracia, vas a sazonar mal las cosas. Por eso tenemos que pedirle a Dios todos los días de nuestra vida su misericordia y gracia, para que nosotros hagamos las cosas Correctos. correctamente. Ahora, pastor, vamos a hacer una pausita aquí. Es importante ver esto cuando Pablo aquí nos dice en Colosenses esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra tiene que estar sazonada. Hay dos tipos de personas, déjenme decirle. La persona que conoce el Evangelio, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a poner que son los religiosos, los que cumplen, entre comillas, las cosas de que van a la iglesia, oran, hacen esto, lo otro, dan X cosa, y está el otro que conoce la palabra de Dios, pero solamente la lee, o está también la otra persona que no sabe ni papa quién es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo lo que nos está diciendo que nosotros tenemos que saber cómo hablarle a estas personas. Por ejemplo, cuando Jesús vino, hablaba a los fariseos. ¿Y cómo les decía, pastor? Claro, Jesucristo les habló con verdad y les habló muy duramente. ¿Por qué? Porque estaban corrompiendo algo que es sagrado para Dios, su palabra. Lo que Exactamente. más honra a Dios es su palabra. Entonces, muchas veces las personas piensan que las personas apologéticas, como este programa, hablamos mal de otras denominaciones o religiones, pero no, porque nosotros debemos de defender la palabra de Dios, porque eso es lo más importante para Dios. Exactamente. Y las personas que no conocen o conocen a un Jesús que no es el correcto, ¿verdad? También se le habla, pero de una manera sazonada también para que puedan entender lo que Dios quiere. Claro, es como si usáramos esa sal no solo para derretir el hielo, sino también para romper el hielo con ellos. Exactamente. Pero muchas de estas personas creen que uno los está atacando y no es así, sino simplemente que le estamos haciendo ver lo que muchas personas han tratado de inculcar hace más de 50 años, que es una palabra corrompida, que no es la verdadera. Que este es el evangelio que Pablo predicó hace más de 2000 años. Claro ¿Correcto? que sí, porque cuando usted empieza a hablar verdad, a muchos no les va a parecer. Exactamente. Ahora pasamos con la característica número 4, pastor, que dice que la sal produce curación o sanación, como lo queramos. Claro, claro, ¿verdad? Porque todo el mundo tenemos heridas, espinas en nuestra alma, dice la Biblia, raíces de amargura, y esa palabra, esa buena palabra bien sazonada nos puede sanar muy rápidamente y puede detener cualquier hemorragia que tengamos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Como nos dice 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 20, nos dice, todas estas cosas son de Dios, en el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Amén. Así que embajadores somos de Cristo, así como de Dios, rogase por nosotros, o rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliémonos con Dios. Es un versículo muy importante porque un embajador no habla lo que él quiere. Un embajador siempre representa a un país, a una nación, a un estado y habla lo que conviene a esa nación. Un cristiano debe apegarse a la palabra de Dios, no decir yo pienso o yo creo o yo siento esto o yo siento que la Biblia dice esto. No, es un error. Es un error teológico, sería también. Sí, es un error teológico y muchos religiosos lo hacen. Por ejemplo, tú, una persona, tú le puedes decir, no, pues, la Biblia dice, instituye que nosotros somos llamados, todos somos llamados. Bueno, a mí Dios no me ha llamado. No es todo, tú tienes que empezar por tu casa. Bueno, el religioso siempre pone miles de excusas a lo que dice Dios. Entonces nosotros debemos entender lo que dice Dios. Exactamente, wow, está poderoso, pero lo que más me gustó de esta parte, pastor, es que muchas de las personas que nos están viendo están heridas. Muchas de las personas que nos están viendo, a lo mejor unos cristianos, digámoslo así, entre comillas, les han hecho daño. Claro, quizás han tenido un mal líder espiritual, un lobo rapaz que los ha rapado y trasquilado y tienen unas cortadas, necesitan ser sanados con esa sal.
Y la sal significa cristianos, pues verdaderos. Entonces cuando te tienes que untar o buscar personas que tengan buenos frutos, ¿verdad, pastor? Claro, alguna persona que tenga una Exacto. convicción de lo que dice Dios, no que se guíe por ninguna clase de tradición. Ojo, no estamos diciendo de que si usted está haciendo un pecado le vaya a aplaudir su pecado, no. Que con amor le diga a usted, mira, estás mal, ¿verdad? Tienes que hacer esto, la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Y no como otros que a lo mejor lo que le tiran es palazo, tablazo, y queda más herido de lo que no le en la iglesia, ¿verdad, pastor? Entonces, ustedes tienen que ver también eso, o sea, la palabra de Dios no falla nunca, o sea, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que detener esa hemorragia espiritual, que nosotros tenemos que, por medio de la palabra, pues Claro, es lo que se llama teológicamente redarguir. Redarguir no es algo místico, redarguir es presentar un argumento ante la corte celestial de Dios para repudiar lo que se está diciendo que no dice él. exactamente. Ahora, esto es importante tanto para el que es cristiano como para el que no es cristiano. Y es la quinta característica, ¿verdad? Pastor, la sal previene la corrupción o la putrefacción, vamos a ponerlo así. ¿Qué significa esto, pastor? Claro, porque esa es la única manera de encontrar salud o sanación es a través de la sangre de Cristo. Esa es la única manera, porque muchas veces buscamos erróneamente, pero la iglesia es la única iglesia gloriosa que puede influenciar y llevar el evangelio a otros. Exactamente. Entonces, vemos que una de las influencias, pastor, es que la iglesia es santa. Ya explicamos que santidad no significa que espíritu flautico, no, sino santidad es estar apartado. ¿Apartado de qué? De las cosas malas, de la corrupción del mundo, de todo eso. Entonces, como parte, es una influencia buena para las personas que están buscando ese refugio. Bueno, sí, es un refugio, el único refugio puede ser Cristo. Cuando nosotros tuvimos una predicación de las ciudades de refugio que había antes, porque era una sombra de lo que iba a pasar, que ahora nuestro único refugio es Cristo Jesús, ¿verdad? Es el único que tú puedes encontrar un refugio de amor, donde esa pudrición no te llegue o no llegues a ser salvo, porque de eso se trata, que las personas lleguen al arrepentimiento a través del sello del Espíritu Santo. Exacto, y evitar la corrupción de estas personas, tanto cristianas como no cristianas, y que puedan, las que no son cristianas, ir a lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y los que ya son cristianos, mantenerse, o sea, tienen que, ¿cómo es que hay una palabra que es importante que dice que nos guardemos? ¿Correcto, pastor? Claro, ser solícitos en guardar. ¿Guardar qué? Los mandamientos. Estar siempre pendiente de que, uy, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Y así, de esa manera, nos vamos a poder soportar. ¿Correcto, pastor? Claro, guardar la unidad del Espíritu. De la maldad del mundo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viendo cosas que jamás hemos visto. Y estamos viendo cosas como que los políticos quieren hacer leyes en contra de los designios del Señor Jesucristo. ¿Verdad, pastor? Claro que sí, siempre el mundo va a ir en contra de la buena palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios dice que en los postreros días, ¿qué? La maldad, ¿qué? La maldad aumentará. Exactamente. Y si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Realmente se nos va a hacer muy difícil, porque dice que los tiempos dice que serán feroces, ¿verdad, pastor? Y acortados. Exactamente. Pero, pastor, ¿qué nos dice Primera de Juan? Primero de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Wow, pastor. Entonces, esas personas que nos están viendo, ¿cuál es el consejo que le podemos dejar a ellos? Porque somos sal, según el Señor nos dijo, que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos sazonar a esas personas que nos están viendo
en esta programación que tenemos hoy día. Claro que sí, cuando el concepto general que habla de la sal del mundo nos habla que nosotros debemos de perseverar, que el reino de Dios es el reino espiritual, cuando el Espíritu Santo te selle y Jesús pase a vivir dentro de ti. Y la única forma de ser esa sal y perseverar que el Evangelio de Gloria es aceptándolo, este Evangelio de Gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras dicen que nosotros tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, y cuando tú tengas fe en esa preciosa sangre, querido hermano en Cristo Jesús, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que tú tendrás el mejor sazón en este mundo y en el venidero, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerda, pasa la voz o pasa la sal en el nombre de Jesús. Amén. Amén.